Eh, Vamos a iniciar esta actividad. Hoy tenemos al químico farmacéutico Donaldo Enrique de la Hoz Santander, su director de la farmacia del Hospital Universidad del Norte. Es candidato a doctor en ciencias químicas de la Universidad del Atlántico. Tiene maestría en educación para la salud eh, de la Fundación Universidad Veracruzana. También tiene un magíster en ciencias biomédicas de la Fundación Universidad del Norte, una especialización en farmacia clínica de la Universidad del Atlántico. Donaldo también es especialista en farmacocinética, miembro del Comité de Ética de la Universidad del Norte para estudios en seres humanos, miembros del Comité de Investigación y activo en el Hospital Universidad del Norte. Además, no sé en qué tiempo hizo todo, pero bueno, excelente, Donaldo. Docente catedrático de la Universidad del Atlántico en la Facultad de Química y Farmacia. Hoy nos va a acompañar con esta charla súper interesante e importante para todos los químicos farmacéuticos, que es el rol del farmacéutico en las buenas prácticas clínicas. Entonces, pues, sin más preámbulos, Donaldo, bienvenido y muchísimas gracias y felicitaciones por esta trayectoria que cuentas hasta el momento y que sigan muchos éxitos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y pues gracias por invitarme. Siempre he estado pendiente y presente con respecto a los jueves farmacéuticos y en algunas ocasiones me he conectado con ustedes y pues agradecido por esta invitación. Realmente en nosotros, nuestra carrera da todas las herramientas para que nosotros nos desarrollemos en muchos aspectos, en muchos ámbitos. Y uno de ellos es la investigación. Básicamente nuestra carrera tiene una formación desde el punto de vista de la investigación que es muy robusta, pues tenemos todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos desarrollar todo este tipo de investigaciones, pues no solo porque igual en este caso necesitamos conceptos de otras áreas de las ciencias de la salud para poder nosotros desarrollar estudios en seres humanos. Básicamente, las buenas prácticas clínicas se centran en este desarrollo de nosotros como farmacéuticos, como profesionales del medicamento y dentro de todo el contexto del manejo del medicamento para la investigación. Muchas veces, pues nosotros nos centramos en solamente manejar el medicamento, tener controlado las cantidades del medicamento, dispensar el medicamento, pero mucho más allá de todo eso, hay palabras y hay conceptos que nosotros debemos de tener claro de nuestro quehacer como profesionales de la salud, y es que somos responsables precisamente de cómo impactan estos medicamentos en la salud de los sujetos en estudio. Y hablamos de sujetos en estudio porque obviamente es el concepto que nosotros debemos de tener precisamente para poder desarrollarnos una investigación como tal. Eh, Básicamente necesitamos tener claro cuál es nuestro rol dentro de todo el proceso. Me esperan un segundo, disculpen. Dentro de todo el proceso de investigación. Entonces, tengo que extender una llamada que es importante, disculpen. Estaba esperando que se me diera. Bueno, básicamente, como les venía contando, nosotros como farmacéuticos, pues tenemos la formación para poder desarrollar cualquier tipo de investigación. Entonces, miren que en un momento determinado, podemos nosotros avanzar dentro de todo lo que es el manejo del medicamento. Aquí hay unos tópicos básicamente que están armonizados con la norma, pero yo les voy a contar realmente cómo es que nosotros engranamos dentro de todo este proceso. Y uno de los tópicos que son muy neurálgicos dentro de este proceso es la cabida de nosotros como profesionales para hacer seguimiento a estos tipos de medicamentos. Miren
que básicamente los monitores que están dentro de lo que es la investigación patrocinada, y vamos a hablar de investigación patrocinada, porque hay una investigación que es académica y esta investigación académica es diferente a la patrocinada. La patrocinada es la que hace la industria, que busca los centros de investigación, y estos centros de investigación son los que tienen un equipo multidisciplinario. Ahí estamos incluidos nosotros como profesionales o como expertos en el manejo del medicamento. Obviamente la norma exige que exista el, el experto en el manejo del medicamento y ahí estamos nosotros como tal. Entonces, Chao. en un momento determinado, pues vamos a hablar de los objetivos, de las definiciones, la aplicación de los medicamentos para investigación, los reacondicionamientos que se hacen, el ajuste de adecuación, importación y exportación del medicamento y manejo en los centros como tal. Los objetivos: garantizar el adecuado manejo y uso del medicamento en investigación y orientar los adecuados procesos para la importación, exportación de medicamentos en investigación, otros insumos de investigación clínica y muestras biológicas. Aquí me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Porque resulta que en investigación clínica no solamente se utilizan medicamentos que son el quid del asunto, sino también todos los dispositivos médicos que están alrededor de la utilización, el manejo y la administración medicamentos en investigación. Y miren que hay algo que es bien importante, porque muchas veces cuando los patrocinadores o los laboratorios o buscan los centros de investigación, pues miran que las condiciones mínimas para un funcionamiento de un servicio farmacéutico estén dadas para poder garantizar la calidad de los productos que nosotros estamos utilizando dentro del centro de investigación. Entonces, y con ello, obviamente, aseguran que la administración del medicamento sea lo más óptimo posible. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que miren que las condiciones ambientales, por ejemplo, de Barranquilla, en el caso mío, que estoy ubicado en Soledad, pues hay una humedad relativa muy alta. Nosotros estamos ubicados en una depresión. Básicamente, ese lugar es bastante húmedo y muy caluroso. Y eso le da una connotación totalmente diferente al manejo de la humedad relativa y la temperatura. Entonces, en este caso, nosotros debemos de tener controlado todas estas variables. Básicamente tienen que estar monitoreadas 24 horas, y nosotros como farmacéuticos debemos garantizar esta parte para poder, obviamente, ofrecer seguridad en la conservación del medicamento, las características del medicamento, las características de los dispositivos médicos y también en algunos casos de los insumos de laboratorio. Básicamente, pues laboratorios debería tener sus kits de laboratorio, pero en muchos casos se manejan desde el servicio farmacéutico para poder controlar la entrega. Sabemos que en investigación clínica todo debe ser trazable, y es así como estos sistemas que utilizan ellos te proveen a ti códigos de los medicamentos, códigos de los kits de laboratorio, para poder determinar y saber cómo fue el manejo del medicamento y la utilización del medicamento o la toma de la muestra a lo largo de todo el proceso de la investigación. Entonces, es bien importante que nosotros garanticemos desde el servicio farmacéutico estas actividades, que validemos nuestra cadena de frío, que tengamos un mapeo térmico del servicio farmacéutico, que de alguna manera nuestras neveras estén validadas, toda la cadena de frío validada, también estén calificadas, que estén los mantenimientos de cada una de las neveras, de los congeladores que tenemos, y que también tengamos definidas las contingencias de cada uno de ellos. Es bien importante esto porque con esto obviamente proveemos seguridad en el manejo de los medicamentos a nivel institucional y a nivel también de los patrocinadores como tal. Recordemos que una cosa son los patrocinadores y otra cosa es el INVIMA. El INVIMA en un momento determinado, y que obviamente ellos se conjugan en un momento determinado. Recuerden que el INVIMA busca es nuestra responsabilidad de lo que yo les estoy mencionando con respecto al manejo del medicamento en investigación. Son dos cosas que en un momento determinado pueden llegar, como pensar nosotros, que pueden controvertirse. Pero el quid del asunto aquí es que ustedes y yo podamos entrelazar estas dos actividades y armonizarlos de alguna manera que pueda generar nosotros nuestras buenas prácticas clínicas en el momento del manejo del medicamento y de la atención al sujeto de investigación. Y las buenas prácticas clínicas obviamente se basan en la seguridad, en la atención de estos sujetos de investigación. También recordemos que estos medicamentos pueden estar en una fase 2, fase 3 de investigación, y por ende
debemos estar muy apercibidos en aquellas reacciones que se pueden presentar luego de la administración de estos medicamentos. Aquí es bien importante esto porque miren que es donde nosotros entramos en el manejo de las buenas prácticas clínicas. Y miren que con nuestros conocimientos en química general, química orgánica, química inorgánica, conocimientos en biodisponibilidad, en bioequivalencia, las características físico-químicas de cada uno de los medicamentos y todo aquello y todos aquellos estudios que se han hecho antes de la utilización en el recorrido de la fabricación del medicamento y el estudio del medicamento, son el insumo que nosotros tenemos como farmacéuticos para poder hacer las intervenciones necesarias. Que es algo que realmente cuando un médico lo lee, pues no le va a ser muy claro, que una enfermera cuando lo lee no va a ser muy claro. De hecho, yo les puedo decir que a menos que el monitor sea un farmacéutico, pues no lo van a tener claro, porque realmente somos nosotros los que entendemos cómo es que se maneja el medicamento, cómo es que se fabrica el medicamento y las responsabilidades que nosotros tenemos frente al manejo de esto. Y miren que hasta este momento solamente les he hablado del manejo del medicamento y de lo que nosotros tenemos que tener como herramienta para poder estar inmersos dentro de este proceso. Y van a darse cuenta aquellos que ya trabajan en los centros de investigación y que ya han tenido experiencia con respecto a la parte de las investigaciones que el INVIMA cuando hace sus visitas busca al farmacéutico con respecto al manejo del medicamento para garantizar su trazabilidad. Pero hay algo que es bien importante, todos los entes territoriales y de hecho el INVIMA también en un momento determinado busca lo que es seguimiento a riesgo, cómo nosotros manejamos el riesgo en la utilización de estos medicamentos que no conocemos muy bien. De hecho, sabemos que farmacovigilancia se hace precisamente en postmercadeo y cuando nosotros ya el medicamento está en el mercado, pues todavía seguimos nosotros registrando cualquier tipo de incidencia o cualquier tipo de reacción que se presente o que se asuma que pueda ser producida por algún tipo de medicamento. Y esto es muy importante porque tal vez nosotros en un momento determinado no le hemos dado el rol necesario o la importancia necesaria para poder estar dentro de unas actividades importantes que nosotros debemos realizar en los centros de investigación de cara a las buenas prácticas clínicas. Entonces hay unas definiciones como medicamento de investigación. Obviamente ya nosotros sabemos que es un medicamento, pero que igual acá medicamento se reconoce también como, vamos a ver si puedo, que sea una pluma. Que se reconozca como, obviamente, un producto placebo o un producto comercializado. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el estudio, el protocolo de investigación que nosotros tenemos o que obviamente está utilizando para lo cual nos buscó el patrocinador, pues trae medicamentos con los cuales van a comparar. Entonces, tiene el medicamento que es placebo o el medicamento que es el que se está estudiando y el medicamento con el que se va a comparar. En este caso, este medicamento con el que se va a comparar no puede ser cualquier tipo de medicamento. Este medicamento lo puede proporcionar y generalmente lo proporciona el patrocinador para poder garantizar que todas las características del estudio son iguales y poder controlarlas. Entonces, miren que si nosotros tenemos desviaciones, obviamente, en nuestra temperatura y humedad relativa con respecto a, o desviaciones en nuestra cadena de frío, pues nosotros no pudiésemos garantizar que estos medicamentos, ya sean refrigerados, congelados o temperatura ambiente, pues no pudiésemos nosotros decir que estos medicamentos están en óptimas condiciones. Entonces, aquí es bien importante por eso controlar estas partes técnicas que son necesarias y que tal vez nosotros solamente monitoreamos, pero que de alguna manera tenemos que garantizar que esto se dé, ¿cierto? Y obviamente tener en cuenta de que es el medicamento de investigación, son todos aquellos que están inmersos dentro de nuestro estudio como tal. Entonces, miren que lo que es la parte de la dispensación es la entrega de uno o más medicamentos y o dispositivos médicos en un paciente y la información sobre su uso adecuado por el químico farmacéutico y o tecnólogo en regencia de farmacia. Miren que hay algo que es bien importante allí cuando habla del tecnólogo en regencia de farmacia. Este tecnólogo en regencia en farmacia no puede en un momento determinado realizar actividades eh, mm,
inherentes a la actividad del químico farmacéutico. O sea, él no puede hacer un seguimiento farmacoterapéutico, él no puede asesorar, sencillamente se convierte en un dispensador. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta eh, porque ellos de alguna manera, lo que se convierten es en el soporte de la actividad del farmacéutico. Nosotros somos los responsables de todas las actividades inherentes al manejo del medicamento. Eh, y lo importante aquí es que de alguna manera nosotros entrenemos a este personal para el manejo correcto de los medicamentos. Y miren que hay algo que es bien importante. Los protocolos de investigación asignan claves y estas claves generalmente se las suministran al farmacéutico para el manejo del medicamento, para controlar la dispensación, para generar los códigos necesarios para poder eh, enrolar al paciente y obviamente atender al paciente y suministrarle el medicamento. Y es así como nosotros en un momento determinado son medicamentos que requieren ajuste de dosis, pues tenemos que tener a la mano o tenemos que contar con una central de mezclas. Entonces miren que allí también estamos inmersos nosotros como farmacéuticos en lo que es la parte del manejo del medicamento, del ajuste de la dosis, de la reconstitución del medicamento y del transporte de este medicamento hacia el paciente. Entonces, no es solamente el hecho del manejo técnico, porque más adelante vamos a hablar de algo que es bien importante, porque resulta que nosotros deberíamos garantizar que este tratamiento, pues todo lo que produce, pues sea acorde a lo que esperamos y si existe algún tipo de reacción que o nosotros observemos que no sea correcta, esta debe ser reportada y debe ser reportada al investigador principal. Nosotros directamente como farmacéuticos, como equipo de investigación, no podemos reportar a nadie, sino al investigador principal y este investigador principal debe reportar al patrocinador y al comité de ética. Miren que aquí hay algo que es importante. Nosotros no reportamos directamente. Es el investigador principal el responsable frente al patrocinador, de alguna manera, ¿cierto? De informar todas las desviaciones que se puedan presentar en el manejo del protocolo como tal o del manejo del medicamento. Eventos adversos son definiciones que ya nosotros conocemos y están acordes con todo lo que nosotros obviamente sabemos, que es cualquier ocurrencia médica adversa en un sujeto participante en una investigación clínica a quien se administra un producto farmacéutico y que no necesariamente tiene una relación causal con este tratamiento. Por lo tanto, un evento adverso puede ser cualquier signo desfavorable y no intencionado. Entonces, miren aquí algo que es bien importante. Eventos adversos lo es todo. Dentro de los eventos adversos encontramos las reacciones adversas. Y en un momento determinado, pues también existen los errores de medicación dentro de lo que es la investigación clínica, que también nosotros debiésemos de controlarlo de alguna manera. Producto de comparación, medicamento en investigación y o comercializado o placebo utilizado como referencia en los estudios clínicos, que era lo que les mencionaba anteriormente. Pues el químico farmacéutico, y ustedes saben todo lo que es necesario, obviamente, para poder ejercer nuestro papel como tal. Sabemos de la resolución 1403, que es algo que es bien importante, el decreto 780 del 2017, que también es importante para nosotros, y obviamente la definición de atención farmacéutica, y que aquí en un momento determinado es cuando muchas personas no entienden que la atención farmacéutica es un componente de muchas actividades, que nosotros no podemos decir que un solo farmacéutico puede hacer todas las actividades en atención farmacéutica. Dentro de esto está el seguimiento al paciente, está todo lo que es la parte clínica del paciente, del manejo del paciente con respecto a la utilización del medicamento. O sea, el paciente de cara al tratamiento farmacológico. ¿Cómo responde este paciente frente al tratamiento farmacológico? Y es allí donde nosotros debemos de tener una entrevista y tenemos una entrevista y por lo menos pues en la experiencia que yo he tenido con respecto a esto es el manejo del paciente, la entrevista con el paciente, identificar cualquier desviación, cualquier reacción que se pueda presentar con este paciente, mirar su tratamiento farmacológico y mirar su tratamiento no farmacológico, abordar al paciente y dar las recomendaciones necesarias, no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino no farmacológico. Entonces, miren que en investigación clínica
nosotros como farmacéuticos no solamente somos los tenedores del medicamento, quien lo suministra de alguna manera y quien pues hasta ahí llega, lo reconstituye o lo dispensa. No, va mucho más allá porque tenemos que abordar al paciente de alguna manera, tenemos que entrar en contacto con el paciente, tenemos que en algunos casos tocar al paciente para poder saber si este medicamento no está ocasionando algún daño. Miren, hay medicamentos que en un momento determinado se está probando si pueden producir cualquier tipo de mejoría, pero se aumenta su dosis. Y en algún momento determinado podemos estar comprobando y ajustando la dosis y decimos que puede ser un cardioprotector, es lo que se está de pronto evidenciando o estudiando en un momento determinado. Pero básicamente lo que nosotros observamos y es que en el mercado existe el mismo medicamento, pero a dosis más bajas. Cuando se aumenta la dosis ya es un medicamento diferente. Su accionar es totalmente diferente y nosotros ya sabemos y no les voy a explicar lo que es la parte de una concentración en un lugar determinado. Entonces, tenemos que tener bien claro que todo aquello que se puede producir en el paciente con respecto a la utilización del medicamento, con respecto a su metabolismo, con respecto a las características físico-químicas del medicamento, si es hidrosoluble, todo esto tenemos que para poder observar si en un momento determinado en el paciente se están presentando cualquier tipo de anomalía, cualquier tipo de desviación de algún parámetro. Entonces es así donde todo lo que es la parte de paraclínicos debemos de tenerlo a la mano, donde todas las características, costumbres del paciente debemos de tenerlo a la mano y eso solamente lo conseguimos a través de una entrevista, de estar con el paciente, de revisar al paciente, de tocar al paciente. En el caso particular, pues yo no oculto al paciente, en un momento determinado, pues la presión arterial la mide la enfermera, la temperatura me la mide la enfermera, todos estos datos ya vienen inmersos dentro de la historia clínica en esa atención y que yo no lo haría, pero en el caso de que no se presente, pues tendríamos nosotros que estar capacitados también para poder hacer estas actividades. Es importante esto porque yo tendría que saber todo sobre el paciente, sobre sus patologías de base, sobre el comportamiento que él tiene con respecto a su alimentación, con respecto a los estilos de vida que él tiene, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si tuvo alguna enfermedad, si tuvo alguna cirugía con anterioridad. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que estar muy apercibidos de lo que es el manejo del paciente y esto es solamente una partecita de lo que es, engrana todo lo que es la atención farmacéutica. Y miren que estamos hablando solamente de cómo funciona el medicamento con respecto a la patología del paciente. Entonces, hay muchas herramientas y hay herramientas, obviamente, que ya nosotros conocemos con respecto a al manejo de nuestros pacientes, donde nosotros podemos participar de una manera mucho más profunda en los estudios de investigación. Es algo que es novedoso, que aprendí con el tiempo y que me di cuenta que nuestro quehacer no se queda solamente en ser tenedores del medicamento, garantizar la temperatura y la humedad relativa, sino también en la atención de nuestros pacientes. Y miren, hay algo que es bien importante frente a todo esto, es el análisis de los eventos adversos, lo que les mencionaba ahorita y la definición de eventos adversos. Y eventos adversos puede ser cualquier cosa, obviamente, que presente el paciente. Porque un paciente puede estar en un estudio clínico y tuvo un accidente de tránsito, pero resulta de que pues, el paciente era un parrillero, iba en una moto y tuvieron un accidente. Pero tuvieron un accidente, ¿por qué? Porque tal vez el paciente le dio un mareo y obviamente ocasionó que el conductor de la moto perdiera el control de la moto y obviamente tuvieron su accidente. Pero ¿por qué tuvo esa situación este paciente? ¿Por qué tú presentó esta reacción? Tal vez se debió al medicamento. Entonces, en este caso, que pues con el favor de Dios, determinado hemos tenido esos casos y se los traigo a colación precisamente porque lo hemos tenido, es precisamente porque el paciente sufrió un desvanecimiento y pudiese ser que fue a causa del medicamento. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que tener bien claro realmente que un evento adverso, porque el evento allí fue que el paciente sufrió un accidente de tránsito. Y accidente de tránsito, pues no lo relacionaríamos directamente con el medicamento. Entonces, en ese sentido, pues tuviésemos que ahondar más, analizar pues el evento adverso para poder nosotros definir si realmente existe causalidad con respecto a esa reacción o a ese evento adverso que se produjo, que se cataloga en estos casos, entonces como una reacción
inherente a la utilización del medicamento y pudiese ser de investigación. Como tal, la atención farmacéutica es un concepto de práctica profesional que el paciente es el principal beneficiario de las acciones del farmacéutico, y eso lo sabemos todos nosotros. La atención farmacéutica es el compendio de las actitudes, los comportamientos, los compromisos y las inquietudes, los valores éticos, las funciones, los conocimientos, la responsabilidad y la destreza del farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia con objeto de lograr resultados terapéuticos definidos por la ley perdón, definidos en la salud y la calidad de vida del paciente. Entonces, cuando nosotros introducimos el concepto de calidad de vida del paciente, estamos hablando de todo aquello que está alrededor del paciente. Entonces, si nosotros en un momento determinado, y es el caso particular, nosotros atendemos sujetos de investigación de la Ribera del Río, donde su situación económica obviamente no es la mejor, en un momento determinado, estos pacientes muchas veces no comen 3 veces, ellos comen 2 veces al día y esto en un momento determinado también puede deteriorar su calidad de vida, deteriorar la calidad de vida del paciente y obviamente la efectividad en los tratamientos farmacológicos que está el paciente consumiendo. Esta parte nosotros debiésemos de conocerlo, saber obviamente cómo puede el paciente y cómo podemos nosotros orientar al paciente a que tenga un mejor manejo, por ejemplo, de su nutrición. En estos casos, nosotros como farmacéuticos debiésemos de tener un récord de cada atención que tenemos, de introducir al paciente en un seguimiento farmacoterapéutico y obviamente si encontramos cualquier tipo de desviación, pues informarle al investigador principal para que tome cartas en el asunto. El carácter del beneficiario en atención farmacéutica se extiende al público en su conjunto y reconoce a sí mismo al farmacéutico como el dispensador de la atención. Nosotros somos los que realmente en un momento determinado podemos garantizar que esta atención farmacéutica surta un efecto. Y miren, hay algo que es bien importante, lo que es la medición. Indicadores en la medición de nuestras actividades. Esto es bien importante porque muchas veces nosotros solamente realizamos la actividad, nos quedamos con la satisfacción del deber cumplido, pero que de alguna manera esto tiene que impactar desde el punto de vista económico, mejorar la calidad de vida de los sujetos en investigación. Y esto es algo que muchas veces nosotros no lo aprendemos, sino que con el tiempo nos damos cuenta de cómo esto que estoy haciendo y esta actividad que estoy haciendo, cómo puede impactar en la calidad de vida de mi paciente, cómo puedo yo mostrar al centro que mi actividad es importante y que necesariamente necesitamos nosotros medirla para poder garantizar que sea tenida en cuenta, porque en algunos momentos puede ser que nosotros sencillamente es una actividad muy casual que nosotros hacemos y que de pronto son incidentes aislados y que sencillamente queda así de esta manera y realmente no es tenida en cuenta como una actividad seria desde el punto de vista profesional. Obviamente hablamos de todo lo que es la parte de la gestión del servicio farmacéutico y lo que les mencionaba ahorita. Nosotros tenemos que garantizar de que todo lo que el modelo de gestión del servicio farmacéutico esboza como tal, con respecto al manejo del medicamento, se dé con estos productos. Esto es lo que busca el INVIMA, que nosotros garanticemos que el medicamento está resguardado correctamente, que existe una trazabilidad con los lotes en la aplicación de los medicamentos. Nosotros participamos y yo participé en investigación ahora en COVID cuando vacunamos a los pacientes con las vacunas de Sanofi, de Clover también. Nosotros participamos en la administración de estas vacunas y obviamente yo era uno de los participantes en el grupo de investigación. Aquí lo importante era qué estaba sucediendo. Sucedían tantas cosas, obviamente estábamos bastante difícil respecto a lo que era el manejo de la situación de la pandemia, pero lo importante y que nos dejó esto es todo lo que nosotros hicimos precisamente como farmacéuticos para garantizar que estas perdieran sus características y obviamente los farmacéuticos tomamos en Colombia obviamente esa bandera con respecto al manejo del medicamento, que muchas veces los protocolos se quedan cortos con respecto al manejo del medicamento, con respecto a la dispensación. Y somos nosotros desde el servicio farmacéutico quienes dictamos las políticas para el manejo del medicamento. No es
el patrocinador. Somos nosotros los que decidimos cómo al interior de nuestras instituciones, a través de nuestros centros, con respecto a unos estudios, obviamente, de manejo de los medicamentos, con respecto a todas las características físico-químicas del medicamento, así se va a manejar dentro de nuestros centros, porque nosotros somos responsables de la seguridad en el manejo de esto. Entonces, básicamente, lo que hablamos de la promoción, la prevención, el suministro y la atención farmacéutico, es necesario que nosotros entendamos que no es solamente garantizar la parte de técnica del manejo del medicamento, sino cómo impacta esta en la calidad de vida y en la salud de nuestros sujetos de investigación. Obviamente, cuando nosotros tenemos un medicamento de investigación, debemos garantizar la calidad, la eficacia o la seguridad de cada uno de ellos. ¿Y cómo lo podemos nosotros, obviamente, garantizar? Pues el INVIMA realiza una serie de actividades antes de permitir que los estudios ingresen a nuestro territorio. Ellos aprueban los productos, los medicamentos en estudios, los placebos y todos los dispositivos médicos, si son dispositivos médicos también que van a ingresar en el estudio, ellos también lo autorizan y generan como un permiso, una autorización de todos estos productos que obviamente van a ser utilizados con nuestros sujetos de investigación. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque si también el patrocinador nos va a proveer el comparador con el medicamento que se va a comparar, ¿cierto? El estudio de investigación, este también debería estar dentro de esta resolución. Para el caso del reacondicionamiento, pues en un momento determinado, miren, hay algo que es bien importante, y es que los estudios de estabilidad los realizan el patrocinador y son solamente ellos los que tienen autonomía con respecto a esta parte. Recordemos que el patrocinador es el que responde frente al INVIMA por nosotros. Por eso el patrocinador hace una serie de visitas técnicas a los centros. Pues a veces he considerado que hay psicólogos, hay bacteriólogos, pues no tanto el bacteriólogo, pero hay psicólogos, administradores de empresas que hacen estas visitas técnicas y pues en un momento determinado yo pensaría de que pues competencias pudiese tener de pronto un bacteriólogo o un farmacéutico, pero realmente son personas que las entrenan precisamente para hacer estas actividades. Aquí vamos a hablar del principio de la buena fe. No voy a discutir eso, pero básicamente son ellos, es el patrocinador el responsable ante el INVIMA del manejo del medicamento en estudio. Entonces, miren que ellos tienen que verificar todo un mover del medicamento y vamos a llegar a algo. A las buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas es todo un sistema de garantía de la calidad que de alguna manera tiene que respaldar o responder a unos estándares mínimos para el manejo del medicamento en investigación. Recordemos algo, que si son patrocinadores y los patrocinadores pues tienen filiales en Estados Unidos, la FDA puede venir a hacer algún tipo de verificación al centro de investigación donde usted se encuentre. Esto es, esto es real. Y estos POEs que le estoy mencionando, que son procedimientos, que es un manual de garantía de la calidad, que es todo el sistema de la garantía de la calidad, tiene que responder a los lineamientos de las buenas prácticas a nivel internacional. Entonces, por eso nosotros estamos hablando de buenas prácticas, porque las buenas prácticas es todo un sistema de garantía de la calidad, procedimientos que están ya estandarizados, procedimientos que están obviamente validados en un momento determinado por nosotros, que somos los que respondemos con respecto al manejo del medicamento y al manejo de del sujeto de investigación, y estos tendrán sus personas quienes responden dentro del centro también. Entonces, es importante esto porque de alguna manera, si hay medicamentos que bajo nuestro conocimiento, si hay medicamentos que tienen que ser reacondicionados porque se vencieron, pero según el patrocinador, el sponsor, tiene mayor, una vida útil mayor por su estabilidad, por estudios de estabilidad que han hecho, bueno, en un momento determinado son ellos los que deben de ordenar el reacondicionamiento, pero si ustedes en un momento determinado pueden o están en condiciones de realizar esta actividad, pues obviamente lo pueden hacer. Para que podamos hacer todo esto, tenemos que tener buenas prácticas de manufactura, y todo este tipo de actividades. Por eso esta parte de reacondicionamiento directamente nosotros no lo hacemos dentro de los centros de investigación. La estabilidad del medicamento de investigación, pues obviamente cumple con una serie de requisitos que son unas guías, obviamente, para presentar estos estudios de estabilidad ante el INVIMA y que de alguna manera garantizan que estos medicamentos pueden, en un momento determinado, tener una vida mayor. Estas autorizaciones las genera el INVIMA.
No somos nosotros, no es el patrocinador, sino el INVIMA, quien aquí en Colombia, pues genera este tipo de permisos para poder manejar el estudio de investigación. ¿Y qué hacemos nosotros? Obedecer frente a esto. Miren que hay algo que es muy importante y el bilingüismo de alguna manera pues nos ayuda mucho a nosotros para poder de alguna manera garantizar que nuestros sujetos están seguros en la utilización del medicamento. Etiquetado del medicamento de investigación, en algunos casos, pues a nosotros nos corresponde, obviamente, verificar esto. En la parte de recepción del medicamento, pues nosotros tenemos que, recepción técnica, estoy hablando de procedimiento esencial, modelo de gestión, pues nosotros tenemos que garantizar que el etiquetado de estos productos deben de tener los requisitos mínimos que la misma norma me establece. Entonces tenemos el código del estudio clínico, el nombre del producto o código, correspondiente y concentración, forma farmacéutica, vía de administración, número de unidades, número de lote, tiempo de vida útil y condiciones de almacenamiento, código de identificación del sujeto participante, que es una línea en blanco, ¿cierto? Nombre y dirección del patrocinador, la leyenda medicamento para uso únicamente en estudios clínicos. Entonces miren que hay algo que es importante aquí, y es que estas etiquetas, ustedes dirán, pero bueno, si tiene la concentración y tiene todo esto, pues ya no terminaría siendo de pronto estos estudios doble ciego que nosotros mencionamos muchas veces. Sí, todas las etiquetas son iguales, lo que no sabemos nosotros es que si este medicamento es placebo o no. Pero básicamente todos están identificados de la misma manera. Ellos tienen una codificación interna. Ustedes saben muy bien que estos medicamentos pues ya tienen un código asignado y estas plataformas obviamente lo asignan al paciente dependiendo obviamente de algunas características y algún algoritmo obviamente que tiene cada uno de estos sistemas. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Garantizar que estos medicamentos que lleguen al centro de investigación cumplen con los requisitos mínimos técnicos para poder, obviamente, ser utilizados en nuestros pacientes. Algo que es bien bonito y bien importante dentro de todo esto, y es que usted se sienta con el paciente y usted es el que lo instruye de cómo debe tomarse el medicamento. Usted es el que le asesora de cómo debe tomarse el medicamento. Usted es el responsable, de alguna manera, de que ese paciente se levante de esa silla bien educado. Hay algo bien hermoso que yo les quiero compartir y es que precisamente ellos en un momento determinado, pues se abren más con usted que con el médico. En un momento determinado de cómo es su comportamiento, cómo es su situación, su parte anímica, cómo está y precisamente cómo obedecen ellos frente a cada una de las instrucciones que uno les da. Eso es bien importante. Pues la leyenda, manténgase fuera del alcance de los niños, que es bien importante. Y cuando el envase primario es muy pequeñito, pues debiese de tener el código del estudio clínico, el nombre del producto o código correspondiente, el lote, la forma farmacéutica, la vida útil, y vía administración y nombre del patrocinador. Obviamente esto es importante tenerlo en cuenta. Pues el etiquetado del medicamento de investigación, pues se coloca una etiqueta adicional sobre la etiqueta que ya tenía. Básicamente cuando nosotros hacemos este tipo de actividades, esto lo hacemos nosotros dentro de por ejemplo, en el caso de vacunas lo hacemos nosotros y ponemos la etiqueta sobre la otra etiqueta que está allí, precisamente. Ajuste de dosis y adecuación de medicamentos de investigación, algo que es bien importante, estamos hablando de buenas prácticas de elaboración. Las centrales de mezcla son un factor o un servicio muy importante dentro del manejo de las buenas prácticas clínicas porque nos garantiza a nosotros que la reconstitución de esta va a ser en un lugar totalmente aséptico, no limpio, aséptico. Entonces, en esto, y estéril. Y esto es algo que es bien importante y garantiza y te hace más atractivo para, obviamente, los patrocinadores como tal. Con respecto a la importación y exportación de medicamentos e insumos para investigación, pues en esta parte todo lo que es la dirección de Lindima como tal con respecto al manejo de esto, pues ellos son los que, ante ellos es que se radican toda esta parte, pues no la hacemos nosotros, lo hacemos los patrocinadores, pero nosotros sí debiésemos estar enterados de lo que hace la parte del INVIMA con respecto a esto y sabemos que esto se demora en un momento determinado para poder autorizar estos estudios y el ingreso de los medicamentos en investigación a Colombia. Y de hecho, últimamente, pues están liberándose un poco más precisamente frente a esto, porque he visto que se han liberado algunos estudios y ya se están abriendo, autorizando algunos estudios, eh, precisamente por la falta, no sé, de personal del INVIMA como tal. Es lo mismo con la parte de la exportación, es las mismas actividades que realmente las realiza el INVIMA y los controlan ellos como tal. Con respecto a las muestras biológicas, pues nosotros no tenemos una injerencia directa, pero nosotros tenemos que saber, obviamente, toda esta parte
sangre, orina, etcétera, etcétera, que son muestras biológicas, pues estos deben llevar un embalaje diferente, específico y diferente con respecto a el manejo de las muestras biológicas, pues para los bacteriólogos que deben de tener su IATA para poder manejar los medicamentos en investigación es bien importante. Los bacteriólogos deben de tener estos permisos o este entrenamiento para poder manejar el estudio o las muestras de investigación. Con respecto al manejo intrahospitalario, pues hablamos de la resolución 1403 y hablamos de lo que ya todos nosotros conocemos. Hablamos de recepción, hablamos de almacenamiento, hablamos de distribución y dispensación y todo armonizarlo a las buenas prácticas clínicas. No vamos a hablar ni de selección ni nada de esto porque obviamente aquí no aplica, pero sí vamos a hablar de recepción técnica, vamos a hablar de almacenamiento y vamos a hablar de dispensación porque básicamente es lo que nosotros hacemos dentro del centro de investigación. Y cuando le digo hablemos es porque en nuestro medio, para la parte de investigación, no se habla de otros procedimientos esenciales, sino esto y lo que es la parte de seguimiento a riesgo dentro de los centros de investigación. Y cuando hablamos de seguimiento a riesgo, también hablamos de la intervención del sujeto de investigación. Sabemos que todo esto, esta parte de normativa nos obliga a nosotros a responder frente a cualquier tipo de intervención o de auditoría externa, llámese patrocinador, el INVIMA, en un momento determinado. Entonces, en ese momento ya ustedes, todos nosotros creo que pues, conocemos de alguna manera lo que son las visitas de inspección por parte del INVIMA y ellos obviamente tienen la autoridad sanitaria en Colombia precisamente para realizar este tipo de actividades. Con respecto a todos los procedimientos esenciales, lo que les había mencionado, la 1403, distribución de medicamentos, dispensación de medicamentos y participación en los grupos interdisciplinarios. Hay algo que es bien importante. La norma y hoy día están buscando cómo se inserta, por ejemplo, en el caso mío que trabajo en una IPS, cómo me inserto yo dentro de todo el andamiaje de la IPS, o sea, cómo mis buenas prácticas clínicas están inmersas dentro de toda la institución, sin revelar la parte del ciego en un momento determinado, podemos decirlo de esta manera, cómo nosotros podemos estar inmersos dentro de todo este proceso. Y tienen que estar, o sea, tienen que llevar a los comités, en el caso de nosotros, el Comité de Farmacia y Terapéutica, existe un comité de investigación, pero este comité de investigación se encarga de cosas muy puntuales y del análisis de los casos en un momento determinado, perdón, de los indicadores del centro como tal en general, y cada uno de los grupos de investigación, cada uno de los protocolos tiene un grupo de participantes donde se analizan estos eventos, los eventos adversos. Pero esto tiene que estar documentado. Con respecto a nosotros, al servicio farmacéutico, debe de tener documentado los procedimientos esenciales del servicio farmacéutico, debe de tener la trazabilidad y debe de tener todo lo que realiza el farmacéutico en el momento de dispensación, debe estar documentado. No puede ser algo casual, tiene que estar documentado, tiene que estar escrito. Todo el hallazgo, todos los hallazgos que tiene el farmacéutico en el momento de la entrevista. Esto es algo que es bien importante porque en el momento de una retroalimentación que la podemos hacer nosotros y la hacemos nosotros al investigador o al subinvestigador, pues ya esto tiene que estar documentado como tal. Esto es algo que es normal dentro de nuestro quehacer. ¿Qué significa esto? Que normalmente como farmacéutico en mi clínica o en el lugar donde yo esté ambulatoriamente, pues yo hago las intervenciones necesarias al sujeto, a mi paciente, y obviamente lo informo a los profesionales que están alrededor de él. Es lo mismo acá. Obviamente tenemos unas condiciones desde el punto de vista ético, donde nosotros manejamos una información de una manera muy delicada, porque igual estamos en un estudio de investigación. Obviamente todo lo que es la información y educación al paciente, que eso lo hacemos nosotros, devolución y manejo todo el medicamento, destrucción, desnaturalización, lo que es la parte de atención farmacéutica que tiene que estar documentado, el programa de farmacovigilancia tiene que estar documentado, tecnovigilancia tiene que estar documentado, todo lo que es la parte de adecuación y ajuste de dosis, en el caso que ustedes tengan centrales de mezcla, pues se incluyen dentro de las condiciones adicionales o generales dentro de sus procedimientos de la central de mezclas, incluyen lo que es la parte de investigación clínica para las buenas prácticas clínicas y esto es válido, o sea, no tiene ningún problema.
y obviamente la parte de análisis y evaluación de los eventos adversos. El farmacéutico juega un papel fundamental dentro de todas estas actividades y recuerden esto que les estoy diciendo, cada día nuestro rol como profesionales con respecto al análisis de los eventos adversos asociados a la utilización de medicamentos y dispositivos médicos crece mucho más precisamente porque nosotros somos los que estamos inmersos dentro de lo que es el manejo y el buen uso de estos. Obviamente estamos hablando de la dispensación de los medicamentos y todo lo que es la parte del manejo del medicamento como tal, y esto es algo que no podemos olvidar. Si nosotros tenemos una trazabilidad del medicamento, tenemos que también tener trazabilidad de qué, de los desechos, de aquellos que vamos a destruir. Esto también tiene que estar dentro de nuestro sistema de la garantía de la calidad. Obviamente, los patrocinadores también nos preguntan por eso, porque bueno, son responsables y somos responsables del manejo de estos desechos. Muchas veces los patrocinadores se llevan estos productos, pero nosotros en un momento determinado también podemos darle de baja. Y recordemos que nosotros tenemos una responsabilidad con el medio ambiente. La responsabilidad del patrocinador, como ya yo les venía mencionando, pues ellos son los responsables ante el INVIMA de todo. Ellos responden por el centro de investigación porque ellos fueron quienes nos seleccionaron, pero básicamente son ellos los que responden frente al INVIMA, son ellos los que reportan los eventos adversos. Yo, como centro de investigación, y yo como farmacéutico le informo al investigador principal que está en mi centro de investigación y este investigador principal reporta ante el INVIMA. Porque, y en la plataforma, DFlow, obviamente que tiene su aparte para poderlo hacer. Entonces, es importante esto, tiene unos tiempos en los cuales nosotros tenemos que reportar y tenemos que adherirnos mucho a esto porque si son eventos adversos serios, pues tenemos unos tiempos que son iguales a los eventos adversos normales y convencionales que nosotros manejamos por farmacovigilancia. Bueno, básicamente eso era lo que les quería traer. No sé si tienen alguna pregunta, que creo que sí. Vamos a mirar por acá. Donaldo, muchísimas gracias. Muy hermosa ilustración sobre este tema. Acá en el chat veo una pregunta. Dice por acá nuestra colega Norma, ¿qué pasa cuando hay desabastecimiento del medicamento control? ¿Cómo es la logística para asegurar que se tendrá en las fechas que se hará la dispensación o administración al paciente? Hay algo que es bien importante allí, Norma, y mira que el patrocinador es el responsable de suplir esa necesidad. Generalmente, lo que hacen los patrocinadores, pues en el caso particular, es que ellos suplen un precio. Como ellos tienen que garantizar que los medicamentos que van a utilizar tienen que ser homogéneos, tienen que ser los mismos en todos los pacientes. Ellos lo que hacen es que se abastecen de lotes completos de medicamentos o lotes completos de comparador, con el comparador con el que nos van a comparar, con el que van a comparar el medicamento en investigación. Entonces, es difícil en un momento determinado si cada vez que se va a dispensar el medicamento, el patrocinador nos envía el medicamento. Pero aquí el patrocinador en un momento determinado, y eso fue algo que nos ocurrió a nosotros en un momento determinado, el patrocinador era quien nos suplía a nosotros el medicamento. Básicamente, cuando nos sugieren a nosotros como centro de investigación que entreguemos un medicamento, pues lo que hacemos nosotros es sacar estos medicamentos, generalmente suelen ser soluciones y jeringas, o agujas que nosotros suministramos a dispositivos médicos que obviamente por un lote específico los colocamos en el almacenamiento de investigación para tener el lote, el mismo lote para administrar a todos los pacientes. Con esto garantizamos nosotros homogeneidad en la administración de nuestros medicamentos. No sé si respondí tu pregunta. Norma, pues dice que sí, que está bien, le ocurrió, pero la negociación era que ellos suministraban el medicamento. O Perdón, sea, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, gracias. Pues lo que pasa es que digamos que de acuerdo con la respuesta que nos da Donaldo, yo entendería que lo mejor es que cuando uno hace la negociación como IPs es que
sea el patrocinador el que entregue todos los medicamentos, no que lo pongan a uno a buscar a garantizar el medicamento contra el cual se va a comparar el medicamento en estudio. ¿Sería eso? Así es. Norma, y mire que es mucho más seguro que ellos lo hagan que lo hagamos nosotros. Realmente allí no hay, no hay, no hay gran diferencia. Te aseguro que en la atención del paciente, obviamente hay mucha mayor inversión que el patrocinador invirtiendo en la utilización del medicamento. Pero en el caso hipotético que a nosotros, o en el caso que nos toque a nosotros, pues lo que sugiero, lo que en un momento determinado ustedes saben que nosotros nos comprometemos con una cantidad de pacientes. Son 50 pacientes, 10 pacientes, 20 pacientes. Entonces, la idea es que nosotros nos proyectemos y se adquiera esa cantidad de medicamentos, así no lo vayamos a utilizar, pero obviamente la idea es que contractualmente y en la minuta del contrato pues quede expreso que todos los medicamentos que yo separe para investigación deben ser cancelados por el sponsor, por el patrocinador. Entonces, básicamente es como ustedes negocien esa parte, porque es muy difícil en un momento determinado si te llegan los pacientes y te quedaste sin el medicamento, entonces tú vas a tener que cambiar de lote. Y esto es algo que de medicamento. Sí. Es una suerte muy grande que tú encuentres el mismo lote. Puede suceder, pero es mucho más difícil y es mucho más complejo de esa manera. Entonces, pues que contractualmente pues quede expreso dentro de la minuta del contrato y que ellos respondan frente a eso, pero que si yo lo voy a comprar, pues yo voy a hacer la proyección de cuánto medicamento me gastaría en el caso ideal que yo enrolara a todos los pacientes con los que me comprometí. Y así tendría ese stop, pero que el patrocinador me pague esa cantidad de medicamentos. Ah, Y eso ok. sí, y eso sí puede pasar, Norma, eso que te acabo de decir. Sí. No, pues es mucho más fácil de llevar la investigación así. Así es, señora. Así es. Gracias. Bueno, Donaldo, acá tienes un saludo de parte de Paul, quien formula la siguiente pregunta. ¿En algún momento se identifica el placebo? Esto relacionado con el accidente de tránsito que pusiste de ejemplo. Ok, ¿qué pasa con esto? La valoración del evento adverso o de la reacción, lo que se presente, si pone en peligro la salud del paciente, el investigador principal es el único que está autorizado en abrir el ciego. En este caso, lo que se hace, y en el caso que a nosotros nos sucedió, pues nos dimos cuenta de que es una paciente, que es una reacción porque ella tuvo un desvanecimiento en la moto, paciente, y obviamente estaba asociada a la utilización del medicamento. Estos pacientes se les había recomendado otras actividades o que hiciera y otros medicamentos, pero básicamente sabemos cómo es la situación de que un paciente luego de investigación vaya y compre el medicamento, pues son de escasos recursos, o que la EPS vaya y le suministre el medicamento, se lo autorice y se lo entregue el medicamento, es muy difícil. Pero básicamente en este caso no fue un evento que amerita abrir el ciego. En el caso que un medicamento ponga en riesgo la salud del paciente, se puede abrir el ciego, claro que sí. Y eso se hizo en Ensembler, que fue un medicamento, fue en vacunas de COVID, cuando hubo un paciente que convulsionó y se abrió el ciego para ese paciente. Ese paciente estaba en placebo. Entonces era ya inherente al paciente como tal. Obviamente pudo haber sido otra situación que se presentó. Y miren que algo que es bien chévere, por decirlo de alguna manera, porque es que en el estudio de Ensemble yo sí sabía a quién se le administraba la vacuna y a quién no. Porque nosotros éramos los que lo controlábamos dentro del centro de investigación y pues dentro del servicio farmacéutico, ni siquiera el centro. Éramos dos farmacéuticos que estábamos trabajando en eso y éramos los que controlábamos esta parte. Pero en el caso que se necesite, se tiene que abrir el ciego, se debe abrir el ciego y quien lo abre es el investigador principal. Yo no, el farmacéutico no. Gracias, Donaldo. Vilma Berrío, mano levantada arriba, por favor. Bueno, aprovechar para darle las gracias a Donaldo, informarle que bueno, hasta cuando yo me di cuenta, hubo 60 personas conectadas. Entonces,
Y mi pregunta va relacionada, o sea, qué tanta información se le da al paciente sobre el medicamento? Y bueno, son pacientes que de pronto ya tienen alguna enfermedad, ¿verdad? Cuando son enfermedades raras o cáncer o algo así, y el paciente ya viene con un tratamiento. Mira, Vilma, que en Y el estos casos, comparador, perdón, y el comparador no es ese medicamento que tiene el paciente, sino, o sea, te digo, te hago esa pregunta porque conocí un caso de que la paciente le suspendieron su tratamiento, es que no recuerdo ahora si era cáncer o pero era algo raro, y la paciente se murió dentro de ese ensayo. Yo le alcancé a decir que, o sea, porque yo no estaba en el trabajo de investigación, pero sino que me comentó, y yo le dije que me mostrara, lógicamente, no se sabía el nombre del medicamento por lo del código que tú mostraste, pero no sé, a mí me quedó como que la sospecha de que la señora se murió por haberle suspendido el tratamiento que ella venía pues ese que estaban probando apenas lo estaban probando para ver si funcionaba, ¿no? O sea, esa parte ahí con el paciente, cómo se manejan en esos trabajos de investigación. en estos trabajos de investigación, los pacientes firman un consentimiento informado. En este consentimiento informado, ellos, pues, se les expone todos los riesgos, pero en cada visita es responsabilidad de nosotros, los farmacéuticos también. No solamente el farmacéutico, el médico que atiende al paciente, el investigador principal y nosotros somos responsables de suministrarle toda la información al paciente sobre el medicamento de investigación. Que esté en placebo o que esté en la molécula de investigación, pues ya esto es algo diferente. Pero ni tampoco me extraña el hecho de que le hayan suspendido su tratamiento de base, porque generalmente cuando nosotros hacemos investigación a los pacientes no se les debe suspender su tratamiento de base, porque realmente es por eso mismo. O sea, si cae en placebo, este paciente quedaría totalmente descubierto. Entonces, en este sentido, pues nosotros tendríamos que suministrarle toda la información al paciente, las reacciones adversas del medicamento, de la molécula de investigación, porque vamos a partir del hecho de que el paciente está con su molécula y que puede sufrir algunos trastornos. Entonces, se le tiene que suministrar toda la información sobre la molécula de estudio. Y obviamente todo aquello que se ha investigado, todo aquello que se dio en animales, todo aquello que se dio en una población de los estudios de fase 1, fase 2, fase 3, todo aquello que fase 2, si está en fase 3, toda esa información que nosotros tenemos, obviamente, se tiene que suministrar al paciente. Y de hecho, los patrocinadores están enviando constantemente información a los correos de aquellos que hacen parte de los grupos de investigación para que obviamente garanticemos una educación completa al paciente. Muchas Gracias, gracias, Donaldo. Ronaldo. Sí, señor. Acá tienes una pregunta. Cordial saludo. ¿Cuáles son los parámetros diferenciadores entre un estudio de investigación y uno de utilización? De utilización de medicamentos, me imagino. Bueno, básicamente, mira que nosotros tenemos estudios de utilización de medicamentos. Los estudios de utilización de medicamentos son los medicamentos que tenemos en el mercado. Pues de pronto creo que lo entiendo de esa manera. Son medicamentos de cómo se utilizan y cuál es el comportamiento de ellos en los lugares donde se están aplicando. Pero mientras de los estudios que estamos hablando, que son patrocinados, son estudios que no se conocen, la molécula, cómo funciona y sencillamente estamos tratando de evidenciar si esta funciona o no para la patología para la cual estamos ensayándola. Entonces es un ensayo. Lo que estamos hablando aquí en buenas prácticas clínicas son ensayos clínicos. Y ya en los estudios de utilización del medicamento es cuando ya el paciente, cuando ya el medicamento salió de estas fases de estudio y está en el mercado y que de alguna manera nosotros vamos a mirar cómo se comporta la utilización de estos en los sujetos. Aquí también obviamente están los eventos de seguridad que se evalúan, pero acá en los ensayos clínicos nosotros apenas estamos valorando realmente si el paciente está si sirve la molécula que estamos ensayando, sirve para esa patología. Entonces, miren que hay estudios de farmacocinética donde nosotros miramos obviamente como también de biodisponibilidad,
del medicamento, también se miran biomarcadores, también se establecen los parámetros, obviamente, cómo se comporta el medicamento en sujetos, y es así como muchas veces nosotros tenemos que mandar muestras generalmente de sangre o de suero hacia el patrocinador, y por eso es muy importante, y les mencioné lo que es la parte del transporte de las muestras, y que el bacteriólogo debe de tener este entrenamiento para el manejo de este tipo de muestras y poderlas enviar hacia el exterior. Entonces, básicamente son ensayos clínicos de lo que estamos hablando y de lo que obviamente la BPC está hablando. Y pues entiendo yo que los estudios, según lo que está preguntando el colega, son estudios de utilización de medicamentos que ya están en el mercado y que nosotros estamos mirando cuál es su comportamiento en la población, y que también pueden obviamente significar eventos adversos, reacciones adversas a la utilización de estos. Muchas gracias, Donaldo. No veo más preguntas ni manitos levantadas. Creería entonces que cerramos la actividad por el día de hoy. Y pues simple, gracias por habernos compartido tu experiencia, tu conocimiento, tu tiempo. Gracias a los asistentes por habernos acompañado el día de hoy, a Vilma por el enlace. Hacía rato no sabía de ti. Un enorme placer volverte a ver. Y bueno, pues nada, compañeros, aquí seguimos en los jueves farmacéuticos. Los esperamos el próximo 29 de febrero con la conferencia de nuestro colega Álvaro Bolívar. Nos estará acompañando con una conferencia excelente como siempre. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Ya saben, los esperamos en la Asamblea Regional del Valle. ¿Cómo? A mí me gusta mucho la composición. Perdón. Buenas noches, doctora Yasmín, y a todos los compañeros. Muy buenas noches, doctor Lemay. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hay un micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, a la orden lo que necesiten también. Bueno, gracias, Donaldo. Por ahí te estaremos molestando nuevamente. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Yasmín. Muchas gracias, doctor Puello, nuestro vicepresidente nacional y secretario técnico del Foro Farmacéutico de las Américas. También hay que anunciarlo, yo espero que para el mes de abril podamos tener una actividad con los compañeros de la Federación Internacional Farmacéutica, el Foro Farmacéutico de las Américas y FEFAS. Las organizaciones gremiales a las cuales el colegio también forma parte, y muy interesante que todos los colegas puedan conocerlas y saber qué es lo que hacen cada una de estas organizaciones por nuestra profesión en el mundo. Entonces, pues nada, señores, nos vemos el próximo jueves y en marzo tendremos sesiones exclusivas con mujeres talentosas, químicas, farmacéuticas en el Mes Internacional de la Mujer. Entonces, feliz noche a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche.